Pablo Martínez Zárate por haber aceptado esta invitación. Entonces, es una serie de masterclass. Esta debe ser la séptima, alguien contó, no sé, pero ya, tuvimos suerte de tener cineastas, documentalistas, y con Pablo vamos a ampliar un poco este uso de la imagen. Entonces estamos muy contentos, Pablo, y me dio mucho gusto el intercambio contigo, porque cuando te escribí, te dije se trataría de imagen y poesía, manifestaste un entusiasmo así, siendo, Sí, "Wow, genial, qué buen tema", parece ser que es algo que te entro y te agarro. Entonces, para presentarte sí, brevemente, me imagino que te dejaré presentarte más ampliamente, pero eres artista e investigador mexicano, y tu trabajo se podría quizás juntar debajo del apellido de documental experimental y con una particularidad es de usar formatos multimedia. Entonces tienes una práctica amplia porque veo que hay latas también de peli detrás de ti de ujú, cine, entonces trabajas sobre múltiples materiales. Y para introducir brevemente el tema de esta relación de poesía e imagen, es quizás entender la fabricación de imágenes que pueden ser polisémicas y también donde el proceso está muy privilegiado, muy a primer plano. Eso es por un lado, pero por conocer un poco tu trabajo también, la relación de imagen y poesía, tú también es una relación de imagen y texto poético, si no me sí, sin equivoco. duda. Ujú. Entonces te dejo la palabra y recuerdo a todos que si va a haber una sesión de pregunta-respuesta en un momento, si quieren apuntarse en el chat, por favor, eso es la, la forma en que vamos a ir juntando las preguntas. Va, Pablo, muchas gracias, te dejo la Genial. palabra. Gracias, Simón y todas las que estamos aquí esta tarde. Preparé un documento, si les parece voy a compartir mi pantalla y vamos revisándolo y de la misma manera les voy a copiar el link. Mm, mm. Por si alguien prefiere irlo navegando y también tenerlo de referencia. Ok, muy bien. Entonces, nada más encuentro el chat que siempre se me pierde y lo voy a abrir de una vez porque siempre pierdo tiempo y cualquier, digo, comentario, duda que vaya surgiendo, también con confianza, ¿no? Si hay preguntas por ahí en el chat y me las pierdo, pues ahí sí me van interrumpiendo, no hay problema, ¿no? No hay fallo. Entonces, súper. Voy a regresar al principio, perdónenme. Ahora sí. Efectivamente, el que me hayan dado este tema o que haya sido la convocatoria hace unos días me emocionó mucho porque, bueno, por un lado he escrito poesía como tal en el sentido más tradicional de los textos, pero sí es una reflexión que ha acompañado gran parte de la práctica que he desarrollado. La intención de la charla de hoy es compartir algunos de los procesos, pero me di la libertad, a diferencia de otras, de empezar por una reflexión más del tema mismo, de lo que es imagen, de lo que es poesía, y cómo podemos nosotros ya aterrizarlo en ejemplos concretos, en este caso de mi propia producción. Si bien en todo este discurso inicial habrá referencias de obra, ya al final simplemente, según el tiempo que nos vaya dando también, voy a compartir eh, referencias y links para que ya puedan revisar los proyectos a su tiempo, porque igual no nos da la vida. Em, bueno, esta imagen me gusta porque igual será una de las últimas imágenes del mismo proyecto y por eso la mandé como ejemplo para el flyer que seguramente muchos vieron. Y parte de un proceso muy largo de investigación en donde me estaba yo preguntando
representar en un inicio una condición específicamente de violencia discursiva, es decir, de políticas de la memoria en el México de Peña Nieto, y quería yo representar la sangre en soportes fílmicos, ¿no? Y pues empezaba yo a pensar también en, la quiero representar la sangre, pero pues bueno, es la sangre de México, y llegué casi como asociación inmediata a un tinte que fuera muy mexicano, y que es la grana cochinilla, que en ese momento y todavía hoy no encuentro muchas referencias de su uso en película o en soportes fotográficos, pero sí en textiles, incluso en comida, ¿no? Es un tinte que todavía hoy tiene un montón de uso y hay producción. Entonces empecé a conseguir y experimentar, y ya después llegaré a mostrarles algunas imágenes de cómo se vio ese proyecto. Pero a mí me derivó a encontrar en la cochinilla una cosa que nunca imaginé, que le daba a la imagen una textura muy distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos no un rojo de la sangre que buscaba yo representar, sino un morado y un naranja que vienen de mezclarlo con limón o dejarlo reposando 5 días, y después estas son fotos de reproducciones en Minilab de negativos que se entintan y luego ya es una fotografía. En fin, pequeña introducción a la que voy a ir llegando. Cuando decimos imagen, ¿qué tantas cosas pueden venir a nuestra cabeza? Lo pongo en inglés, una disculpa, porque este diccionario Etymology Online es muy bueno en las referencias que da. Y por un lado está, pues déjenme jalar esto para acá para que no esté yo volteando todo el tiempo. Perdonen. Ok. Y ahora sí. Esta referencia, pues bueno, primero tiene que ver con un proceso de imitación, de semejanza, es decir, una suerte de copia de la realidad. Y bueno, ahí ya empezamos a pensar en las técnicas para copiar, cómo se puede fijar una imagen, qué tipos de procesos se llevan a cabo también para fijar esa imagen. Pero Perdón, bueno, Pablo, sí, claro. perdón, ahora vemos a pantalla Ah, claro, porque no había puesto el explorador, el sino, claro, ciudadmerced.mx. claro, claro. Una disculpa de Eso, ya está. súper, Muchas gracias. sí. Igual y si me permiten, voy a hacer una cosa de volada, de volada. No me tardo. Súper. Ok. Entonces, por otro lado está la idea de la aparición, como del fantasma, y que también tiene que ver con la idea, ¿no? Como esa cosa que es pero no es, que está ahí pero no está ahí, y describe muy bien la manera en que van surgiendo luego los procesos creativos y los procesos de poesía. Y simplemente como referencia adicional de este concepto de imagen, la idea de la reflexión, ¿no? Como de un soporte que está reflejando algo, porque desde la superficie de un lago siempre ha sido ese reflejo de uno mismo una manera de construir identidad. Identidad individual, pero también identidad como a nivel de comunidad. Ahí hay otra imagen de la misma serie, que en realidad ya se imprimen juntas. Y entonces, si es imagen y poesía, ¿qué podemos entender por poesía o qué referencias, qué vocaciones vienen a nuestra mente? Tiene que ver con, por un lado, la creación y la composición, sí, textual, pero hay una raíz más amplia que es la raíz de la factura, del hacer. No necesariamente en texto, incluso no necesariamente con un fin meramente estético, sino como tratar de recomponer los elementos que están en el mundo y organizarlos en una estructura diferente. A mí me gusta relacionar esa potencia poética con la idea del montaje. El montaje como esa organización del mundo visible y audible, y que además en el montaje cinematográfico se combinan muchos lenguajes y es una suerte de superponer distintos códigos expresivos, el de la música, incluso resabios del teatro y de la literatura, con un lenguaje propio, ¿no? Y por eso, por esta búsqueda también es que me he inclinado más por una producción que se cuestiona los soportes, que se considera experimental en ese sentido, porque busca más
estirar las posibilidades de cada soporte, en este caso audiovisual, de video, de sonido, pero también en la manera de presentarlo, ¿no? Y de construir universos. Aquí, bueno, simplemente para retomar estas ideas de limitación, de la semejanza, del reconocimiento, y ya decían por ahí la diversión de la familia, pongo unas fotos de mi hijo, porque en esta experiencia de 2 años de compartir con él, he reflexionado mucho sobre la idea de la imitación y cómo de verdad hay pues una inclinación del ser humano a integrarse en un conjunto de formas que componen nuestro mundo, ¿no? Y en ese proceso, la comunicación y la memoria siempre están de la mano. No por casualidad, digamos, Mnemosine, que es la diosa griega de la memoria, es madre de las 9 musas. Ahí hay una conexión, perdón, directa entre la creación y la creación como poiesis, y la memoria, la capacidad también de reconocernos, de ir construyendo un archivo, porque cuando hacemos una película o cuando hacemos una pieza, en realidad estamos también creando una memoria propia, que será una película que incluso estará en los anuarios de las instituciones y en los catálogos de los festivales, pero al mismo tiempo que hay un archivo inmenso en ficción y en documental que no sale en la película, pero que son testimonios y registros. Y ahí hay una correlación directa entre los soportes de esta memoria y cómo nosotros nos vamos apropiando de esos soportes. Creo que por ahí va mi entendimiento de lo que es la poesía y cómo me ha acercado también a la producción de imágenes, sonidos, textos, bajo esta postura, porque al final sí es una suerte de postura ante el mundo, porque al momento de reorganizar, al momento de hacer un montaje, estamos transmitiendo, bueno, una mirada, una visión sobre una realidad particular, pero también ejerciendo ese poder sobre la realidad. Y en ese sentido, pues hay una proyección a futuro. En la poesía siempre la memoria, cuando hablamos de poesía, no solo es una cuestión de almacenar cosas en el pasado, sino también de crear mundos posibles y poder ir construyendo hacia adelante como comunidad. Por eso la imitación es proceso de experiencia y comunicación de memoria e imaginación. Y aquí hay las técnicas, ¿no? O sea, las técnicas de imitación que conducen al descubrimiento de uno y el mismo mundo. Al final, nuestro mundo también, decía Wittgenstein, no es tan amplio como nuestro lenguaje. Y esas técnicas para representarlo, para contarnos la historia de nuestra vida, al final de cuentas, eh, pues van a determinar el tipo de mundo en el que vivimos, porque sensorialmente el cuerpo responde distinto ante un libro, ante una pintura, que ante un libro, una pintura y una película o un reproductor de sonido o una experiencia en realidad virtual, etc. Y cuando hablamos ya del acto comunicativo como una apropiación de tecnologías para decir cosas que queremos expresar, la poesía como una expresión radical, como una expresión que lleva al límite el lenguaje, me parece que como que resalta esta participación en la narración de la historia, ¿no? Creo que ahí la relación entre imagen y poesía es que las imágenes poéticas suelen ser constructoras o protagonistas en la construcción de los relatos históricos, ¿no? Son siempre frentes pues sí, de innovación, pero más concretamente de referentes con los que nosotros construimos sentido de nuestra experiencia como parte de una sociedad en un tiempo histórico determinado y así. Y entonces estas son ya las imágenes de ese proyecto de la Grana Cochinilla, que consistió en identificar momentos clave. El proyecto se llama Estas imágenes son verdad, microarchivo de la ignominia. Y estas imágenes de origen se sacan de los canales de YouTube de la presidencia, de momentos clave como la conferencia de prensa de los 43 por Murillo Karam o el video de la Casa Blanca, el Plan Nacional contra la Corrupción, etcétera. Se bajan, se selecciona un fragmento muy específico que represente esa mentira innegable, ¿no? O sea, cuando dice, esta es la verdad histórica, por ejemplo, y se alarga, se proyecta y se filma y se fotografía en 4 soportes. Si nos da tiempo ya les enseño todo el proyecto porque es un archivo que viaja con reproducciones, con negativos, incluso con grana cochinilla para que la gente lo pueda desplegar y abrir.
Pero particularmente en la forma en la que quería yo representar eso, se tradujo al soporte más pequeño de los 4 que utilicé, que eran Super 8, 16, 35 y 120 de foto fija. Eh, Porque había algo que me faltaba representar, ¿no? Que era cuál es mi posición en ese mundo que estoy tratando de criticar, cuál es mi incidencia. Y ahí el gesto de rayar cuadro por cuadro, todo un rollo de película y después entintarlo con grana cochinilla, fue la primera solución. Pero después, para representar la memoria, por ejemplo, también aquí en el de la izquierda abajo es un positivo regular, es película blanco y negro reversible, lo que significa que hay que revelarla 2 veces para que la imagen en negativo se vuelva a exponer y entonces se vuelva positiva y se pueda proyectar. Y en este caso sería ese proceso con veladuras y solarizaciones en los 2 momentos de revelado, para representar el ir y venir de la imagen, de la memoria también, del discurso, de la verdad, ¿no? Como parte paralela, y les pongo una referencia que quizás les interesa, pero que ya tiene esa extensión, pero parte de del mismo proyecto. Esta es una pieza que se desprende de la búsqueda de la violencia y denuncia sobre todo la primero desaparición y después ejecución confirmada de 3 estudiantes de cine en Jalisco, en 2018 creo que fue. Entonces, bueno, es simplemente como ese ejemplo de la técnica que ahorita va a cobrar otro sentido. Además de este proceso de construcción de historia, de imitación, del relato, del testimonio, de ser testigo de la realidad y también construirla, decía la definición de imagen que es también fantasma, ¿no? Y aparición, y en ese sentido, bueno, es proyección de posibles. ¿Qué podemos hacer nosotros con el mundo? Decía el pintor Richter, Gerhard Richter, pintor alemán, que el arte es la forma más elevada de la esperanza, dice, porque el arte trabaja con diseños de mundo, trabaja con ideas y materializa de alguna manera esas ideas y en ese sentido las hace posible, que un poco es lo mismo que decía Tarkovsky en las conclusiones de Esculpir el tiempo, cuando apela a una responsabilidad del artista, porque el arte es la manifestación más elevada como del ideal, ¿no? Como de ese ideal que tenemos, y que a veces es una descomposición de ese ideal, sobre todo en el arte moderno. Déjenme tomar un poquito de... Quienes les guste la pintura y digo, no conozcan a Gerhard Richter, se los recomiendo mucho. Entonces, ya para cerrar esta primera mitad introductoria, o bueno, un poco menos, la poesía sí es esta práctica, ¿no? Esta práctica constante y una investigación abierta. Y en ese sentido me gustaría vincular esta charla con una idea que he desarrollado y que, bueno, está ahí, no es que yo la haya desarrollado, o que he estudiado, la de la investigación artística y los procesos de investigación como parte intrínseca de la creación. Creo que ese seguimiento, esa sistematización de nuestros procesos siempre va a implicar una reflexión constante sobre cómo nos estamos expresando, qué tipo de historias estamos contando, desde dónde las estamos contando, y en ese sentido tiene una implicación política también, ¿no? Todo gesto estético es un gesto ético y político, porque se vincula con la construcción de comunidad, se vincula con la construcción de memoria y, como decíamos, bueno, también de identidad. Aquí voy a resaltar sobre todo esta parte porque tiene que ver con la radicalidad y si hay una toma de postura, pues bueno, también una potencia política de la creación, más allá de hablar de arte militante, cualquier, o bueno, digamos, en esas tradiciones, ¿no? Si la poesía es esa forma extrema de creación, de expresión, eh, entonces es en el uso de las técnicas y de los discursos que se aterriza esa idea. Voy a tratar de explicar eso a partir de un diagrama un poco más adelante, pero antes pongo este ejemplo que es de un proyecto en Tlatelolco, donde también se trataba de buscar expresar un deterioro de la unidad habitacional, una, un, pues un legado histórico que tiene como territorio
siglos antes de que se construyera y la unidad habitacional en el 65 en realidad, se inaugura. Eh, y que lo que traté de hacer es explorar esas materialidades que al final el proyecto de Tlatelolco trataba de aterrizar una idea en una mole de concreto inmensa, ¿no? Que quienes conozcan el proyecto completo se extendía hasta el Zócalo. Entonces estamos hablando de una nueva estructura de ciudad que iba, en teoría, a marcar el desarrollo. Hemos visto que se ha deteriorado y ese deterioro también lo busqué representar a partir de variaciones, en este caso fílmicas, ¿no? Enteramente fílmicas, que fue una primera captura del lugar y a partir de esa captura del lugar empezar a jugar con los soportes, empezar a revelarlos con reveladores gastados para que la imagen se viera más deteriorada y armé unos rollos con 105 planos, lo sé porque son estas capturas, que terminaron pues en una suerte le llamo tableau vivant también como en comentario al origen de las tecnologías, pero es como una esfera de proyecciones de Super 8 sobre una maqueta de Tlatelolco que están siendo grabadas en tiempo real y después se utilizan para construir un entorno nuevo. Les voy a enseñar esto para tratar de compartir esta idea central que ya me permite ir avanzando en la charla. A ver qué tanto responde. Déjenme ver el mouse. A ver, medio pixeleada, pero bueno. Cada uno de estos es un bit, me estaba moviendo con un proyector alrededor de una maqueta de Tlatelolco y estaba yo proyectando los Super 8, ¿no? Como una suerte de investigación sobre la materialidad. Vamos bien, no hay preguntas por aquí, ¿verdad? No. Más adelante les comparto una liga atrás, perdón, si quieren visitarla. Bien, dos citas que redondean, como la parte muy conceptual, no las voy a leer todas, pero dice Michel Butor, un escritor francés de la segunda mitad del siglo XX, quien además escribió mucho sobre México. Hay por ahí un par de libritos muy bonitos. Que dice, el lenguaje del banco, digamos, hay una cierta suerte, de tecnificación del lenguaje, que él dice es una especie de cáncer, de virus, ¿no? Y tenemos que encontrar anticuerpos, vacunas. La poesía nos las proporciona. Dice, en este ser extremo de la poesía, como el mismo Franco Bifo Berardi determina, nosotros podemos resistir de formas alternativas a las mismas estructuras del lenguaje y por lo tanto renovarlas. De alguna manera, la forma en la que yo he abordado este dilema, porque es una suerte de dilema o pregunta de investigación que se abre constantemente, es por medio del cruce de plataformas. Entonces, una de las primeras experiencias en 2013 ya más robustas es Ciudad Merced, que tiene una plataforma interactiva que pueden ver en esa dirección y que implicó hacer una investigación de 2 o 3 años en el barrio de la Merced para crear una película, una serie de activaciones antes y este documental interactivo. El proceso de investigación en este caso siempre ha sido sumamente abierto y pongo aquí un ejemplo de cómo llegamos a una de las tantas cosas que hicimos para llegar a esa intuición, que fue analizar la cobertura que habían hecho del barrio de la Merced durante, durante dos años más o menos, del 2010 al 2012. Entonces son más de 300 notas y ahí hay un árbol sintáctico que representa cómo se está usando la palabra merced por los periodistas, ¿no? Por ejemplo. Para decir que, bueno, siempre hay que extender o expandir, las referencias sobre las que vamos nosotros construyendo. Me gustaría leer un fragmento de esta bitácora, que son unos textos de un amigo que se llama Osvaldo Hernández y que nos permiten entrar muy bien a esta experimentación que he estado llevando a cabo por varios años.
igual el libro está disponible en línea y demás. Dice, los antiguos inventaron un orden canónico de las cosas, principio, medio y fin. A los modernos, los antiguos siempre les parecieron fariseos y aburridos e inventaron nuevos órdenes. El problema es que lo moderno siempre envejece rápido. Si quieres representar algo, asegúrate de no olvidar que lo más sencillo es siempre lo más difícil de conseguir, que la belleza nada tiene que ver con el aburrido mármol de los antiguos, pero tampoco con el choteado esperpento de los modernos. La belleza es siempre la honestidad de la simpleza. Y a partir de ahí, gran parte de mi plataforma, bueno, esta idea me parece muy hermosa, pero de creación ha partido de un diseño de producción siempre pensando en cómo puedo hacerlo más con lo menos. El proyecto de Ciudad Merced me abrió la puerta a otro proyecto que se llama Santos Diableros. Se los dejo más como una referencia. Es un web documental hecho con pura fotografía fija, textos y testimonios en audio, que pretendía comprobar eso, y no solo comprobar como que un modelo de una plataforma interactiva podría hacerse con pocos recursos, sino también que se podía replicar con prácticamente nada de recursos. Entonces lo que creamos aquí fue un código abierto que tiene instrucciones de cómo llenarse para que con un celular se pudiera hacer un documental de la misma manera. Y ahí creo que los gestos poéticos también empiezan a involucrar ya una construcción de comunidad más conscientemente como activa, que en mi caso ha ido muy de la mano del trabajo pedagógico y del trabajo de vincular, a veces son estrategias de financiamiento, por ejemplo, de proyectos, organizar planes de talleres desde los cuales puedo, pues sí, pagar algunos viajes para filmar algunas cosas que quiero filmar, por el tipo de producciones que también hago, ¿no? Y que bueno, también hay toda una tradición en los cines comunitarios de Latinoamérica al respecto, ¿no? De métodos alternativos de trabajo, y que parece que recientemente están resurgiendo estas conversaciones a nivel público, incluso, y más ahora con la pandemia, a nivel público del espacio digital, ¿no? Y de este entorno al que nos hemos visto confinados. Este momento normalmente lo pongo al principio siempre de que empiezo a hablar, pero en este caso creo que viene mejor aquí, ¿no? Porque la transición de Ciudad Merced a Santos Diableros refleja cómo hay muchas ideas que pueden ir surgiendo. Por ejemplo, al momento de hacer Ciudad Merced, empiezo a investigar más sobre quiénes son los diableros, cuál es su condición, más o menos los patrones demográficos y patrones también de movilidad económica. Y fácilmente pude haber desviado el proyecto hacia ese otro tema, ¿no? Y en este caso, pues más bien Santos Diableros fue una continuación de Ciudad Merced en ese sentido, más allá de los productos. Tiene mucho que ver con lo que decía Simón de mi práctica, que está centrada en los procesos de investigación, y así van surgiendo también más ideas, ¿no? Como decía Picasso, la inspiración te agarra trabajando. O Johannes Brahms, ¿no? Que decía el compositor alemán, la inspiración sin oficio es como un pasto agitado por el viento, ¿no? El oficio y ese estar trabajando constantemente es donde las ideas empiezan a cobrar forma, donde empezamos a aterrizar con mayor claridad. Y entonces este diagrama, en su versión más simple, significa una idea que creo yo todos podemos generar, todas las personas en el mundo pueden generar ideas. Y lo que nos distingue quizás en nuestros modos y temperamentos es cómo llevamos estas ideas a la realidad, ¿no? Cómo realizamos las cosas. Entonces, cuando hablamos de procesos de realización, esta pregunta me parece es determinante en muchísimos aspectos. Ahí se ve todo muy fácil, pero aquí empiezo a enunciar como los niveles, y el primer nivel sería el nivel de trabajo operativo. Pues siempre que estamos teniendo ideas, tenemos recursos o técnicas, códigos, lenguajes para expresar esas ideas y una intención de decirlas, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir? Y a eso me refiero con que todo proceso de llevar una idea a la realidad, particularmente en un proyecto de realización audiovisual en todas sus manifestaciones, atraviesa pues lo técnico y lo narrativo. Y esos son las dos brújulas que van guiando el proceso, más cuando hablamos de procesos de experimentación.
Pero en realidad, bueno, el proceso de creación siempre es más así, ¿no? Estamos en una idea y hay un montón de ideas que se van entretejiendo y distintas formas de manifestar esas ideas. Y por lo mismo los proyectos a veces tienen subproductos y no es nada más hacer una película o hacer un web documental todo el tiempo. Me gusta mucho la idea de como el sitio de imaginación y enunciación, justo al hablar de poesía e imagen, porque nos regresa a este lugar desde el que estamos nosotros pensando, sintiendo y elucubrando qué tipo de creaciones, qué queremos comunicar y la manera en que ya nos plantamos y lo hacemos como tal, ¿no? Desde dónde enunciamos, desde dónde imaginamos. Creo que hoy más que nunca, este desde dónde está marcado por la crisis. Y ahí sí el hecho de que estemos nosotros pasando esta tarde aquí hablando de estas cosas, habla de un privilegio y de ese privilegio también hay como una responsabilidad de alguna manera, ¿no? La creación artística en su función, digo, más allá de sonar funcionalista ni mucho menos, sí aporta mucho tipo de experiencias a las comunidades en general, no solamente el ocio, que el ocio también tiene un valor importantísimo, pero también la reflexión, la identificación, el reconocimiento, como ya decíamos antes. Y cuando estamos en una situación de crisis, pareciera que todo arte entonces tiene que ser un arte crítico, toda producción tiene que ser una producción que se posiciona en la crisis de una manera u otra, ¿no? Consciente o inconscientemente, está nutriendo estos relatos que pues nos rodean y de los cuales de verdad parece cada vez más difícil escaparnos. Eh, y por lo mismo los caminos de la investigación siempre han sido caminos de descubrimiento y recomiendo sobre todo el trabajo con libretas como esa base o ese punto en común del trabajo constante en la experimentación. Les quiero compartir una muestra de un ciclo, aquí no se ve muy bien, por eso me voy para acá, entre esta práctica reflexiva de estar pensando dónde estoy, qué quiero decir, la experiencia de realmente hacerlo, de estar recopilando información, de estarla compartiendo y viendo la reacción de la audiencia, en fin, como este camino constante de la expresión. Y bueno, la observación y el análisis y lo que podemos generar como conceptualizaciones y bueno, incluso métodos de trabajo que podamos ir aplicando y solucionando nuestros dilemas, que a veces es el punto más difícil. Pongo este ejemplo porque a mí me gusta mucho como proceso de trabajo. Es un documental dirigido por Anne Hofschmidt, que es una investigadora alemana. En este caso específicamente llevaba mucho rato documentando procesos forenses relacionados con desapariciones forzadas en la Argentina, en Guatemala y en México. Desde 2013 más o menos está levantando material. Y llega un punto en donde quiere hacer un web documental, me busca para ayudarle a conceptualizarlo y ahorita navegaremos un poquito. Pero lo pongo porque, por un lado, era una investigación vastísima que a mí me llega de un interés y una energía que ya la venía desarrollando y que al mismo tiempo tenía un peso muy denso, ¿no? Y cómo poder traducir esa densidad, tanto de tanta información como de experiencia de vida, a un web documental, en este caso, porque era el objetivo concreto, que no fuera tan denso, aunque sí es inabarcable, ¿no? El web documental tiene más de 80 minutos de videos, es un largo, pero con textos, con ilustraciones, con un montón de cosas, un archivo, pues. Eh, Les voy a enseñar el web documental y después les voy a enseñar las notas de proceso, que fueron las interlocuciones que yo tuve con ella y cómo fuimos llegando de bocetos súper burdos a, pues, a esta cuestión más depurada. Vamos a ver si mi Huawei está de buenas. ¿Algún comentario, duda? Por ahí hay varias cosas. No sé qué. Gracias. Sí, claro, el texto ahí también está. Ese texto de la escritura lo pueden descargar.
Si quieren, ahorita leo la introducción. En realidad son 2 textos y muestras de libretas. También en el blog están, digo, 2 párrafos, perdón, y muestras de libretas. Si no les importa, voy a poner, bueno, no sé si se va a escuchar bien. Mejor me salto el trailer. A ver si... Me voy a saltar la intro. No voy a pasar ahorita por todos los paisajes. Voy a tratar de saltar a uno y desde ese explicárselos, perdón. Pero son 8 paisajes que tienen más de 20 videoensayos con pequeños textos. Cada videoensayo se entra cada videoensayo con estas pequeñas animaciones que están también en la parte inferior como de la pantalla. Y entonces ya sabe uno cuando va viendo algo, porque cuando le damos clic a un video, cambia de color el icono. Y entonces ya sabes que se pone color, no están en blanco y negro. Digo, ahí van cargando cosas porque sí es un proyecto medio choncho y mi compu es muy lenta. Y las fichas. Entonces me voy a ir a la escena madre, que así le llamamos porque era el laboratorio forense con la que empezamos nosotros a trabajar el diseño de este entorno. Y es la que van a ver ir cobrando forma en los documentos de trabajo. Este es el laboratorio forense, en donde tenemos, bueno, las cajas con restos, que es el archivo, ¿no? Igual las mismas fichas. Tenemos el área de ecuación forense, etc. Voy a acá porque si no me escucho. Hay un diseño sonoro para cada una de las temáticas. Cada escena tiene su temática. En fin, si les interesa saber más del proyecto, con confianza, o pueden preguntar por aquí o me escriben después. Quisiera saber cómo fue. Voy a ponerlos acá. Ok, sí. Mi acercamiento al web documental viene en realidad mi acercamiento al cine siempre viene como de lados. Yo estudié comunicación, después fui a hacer una maestría en arte digital y ahí fue cuando me reencontré con la imagen en movimiento, ya practicaba foto y empecé a conocer formas de construir entornos digitales a partir de investigaciones documentales. Y el primer ejercicio, pues bueno, que fue el de Ciudad Merced que les comenté, viene también de otro ejercicio previo en Tlatelolco a partir de hacer talleres y hacer mapas interactivos. De alguna manera tiene que ver con mi interés no solo por el cine y las artes, sino con la tecnología y la ciencia y el avance también de la tecnología y de la ciencia y lo que eso implica a nivel político. Y descubrí los primeros documentales, me acuerdo, o sea, web documentales cuando salió el de Out My Window del National Film Board of Canada, un web documental hermoso. En general, todo lo que hace el National Film Board of Canada, que es como el INCINE de Canadá, es tener una rama de producción de interactivos, que se llama National Film Board of Canada, o sea, es nfb.ca, se lo estoy poniendo acá abajo, Interactive. Y ahí pueden ver un montón de producciones súper padres de todo tipo, más de ficción, más de poesía, como juegos con literatura digital. Creo que algo padre de entrar al web documental desde la imagen en movimiento y vincularlo con el cine es que sí abre puertas de contacto con otras disciplinas artísticas y también formas en las que el trabajo puede irse desarrollando. Por aquí ahorita les cuento cómo estuvo la programación, más o menos es lo que acompaña esta reflexión. El primero fue un documento por ahí del 12 de junio, ya llevábamos más o menos 6, 7 meses trabajando en el proyecto y aquí todavía estamos en un nivel muy, pues sí, muy lejano a la implementación de un prototipo, pero es la conceptualización y el diseño de arte también, ¿no? Como la propuesta de arte. Entonces, el primer ejercicio de investigación fue analizar cromáticamente cada uno de los estilos que ella me había pasado y que había seleccionado. Bueno, algunos están representados aquí, pero hicimos más o menos una muestra amplia. Y con esa muestra, con los comentarios que fueron surgiendo en su realización,
identificamos ciertas correspondencias para después poderlas cruzar con estos 8 escenarios que cada uno tiene un ambiente y una atmósfera muy particular y que pretende comunicar una parte del problema concreta, ¿no? O sea, sí cada uno tiene un mensaje distinto a los demás y eso era muy importante para Anne y para la manera en que todo el material videográfico estaba siendo trabajado y editado en estas cápsulas. En este otro, bueno, hicimos ya una primera arquitectura de elementos que iban a estar jugando en la página. Aquí, por ejemplo, es el fondo. Lo que ustedes ven en este Web 360, que es la tecnología específica, es una imagen de fondo plana en 2D que tiene cierta deformación para que más o menos estire y que compense con la deformación automática del código, que tiene al mismo tiempo las unidades narrativas primarias, las animaciones de los videos, y las secundarias, las animaciones de las fichas de personajes, de los personajes. Y bueno, hay una previsualización muy general de cómo se iba a ver. Unos meses después empezamos ya a jugar con el material para ver los estilos de animación, los estilos también pues sí, de textura y de color, el uso de color. Cómo iban a ser las animaciones, si iban a cambiar de blanco a negro, si cada escena iban a cambiar un color particular, qué es lo que sucede, para también reforzar esta idea de que cada escena tiene una identidad temática. Y algunas conformaciones del paisaje, ¿ok? ¿Qué elementos se van a poder combinar? ¿Cómo se van a combinar? Si se fijan, digo, esto es muy prematuro, ¿no? Es un ejercicio muy libre también en el que no hay mucha preocupación porque se vea limpio, depurado, sino empezar a proyectar espacios posibles para estas imágenes que ya más depuraditos se ven así. Aquí hay un fondo de un papel como de acuarela, pero bueno, esa fue una de las discusiones. Y en términos de programación también se iban haciendo experimentos según lo que esto iba orientándonos, porque algo que sí pasó con este proyecto es que nunca pensamos que íbamos a llegar a hacer algo así tan complejo y fue el mismo proceso de investigación de diálogo lo que nos indicó que sí podíamos hacerlo con los recursos que teníamos. Y aquí están las pruebas de Parallax con 360, es decir, que además de poderte mover, haya este efecto de desfase entre capas de 2D que dan la ilusión de una profundidad y una tercera dimensión. Una prueba de 360 de una capa y un Parallax 2D, y ahí fue donde nos fuimos por el segundo. Y las últimas dos notas son ya más sobre el entorno. Que estas ya no vi la fecha, pero fueron pasando meses, ¿no? Y en los meses siempre había mucho intercambio en torno a la propuesta para llegar ya finalmente a esto, ¿no? Esta es la propuesta madre, pero se fijan aquí hay un ojito que está en los mapas, como si en el mapa no hubieran estado los iconos, perdón. Y al final el ojito fue el mouse, en fin, como esos detalles que se van transformando. Voy a leer el comentario que está por aquí. Sí, esa es una pregunta interesante. Incluso les puse al final de la sesión de hoy información adicional para que puedan ya ir conociendo los proyectos. Porque salió hace poco en un taller. Siempre es bien difícil saber hasta dónde el proyecto ya está listo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso el indicador es, hay un consenso en el equipo, ya todos más o menos sentimos que está bien, pero en proyectos quizás más solitarios o que muchas veces el cine experimental es así, ¿cómo podemos nosotros trazar esa diferencia, ¿no? Una de las cosas que sí vale la pena en los procesos y en los primeros prototipos de peli, en los primeros cortes de una peli, lo que sea, es lo que se acostumbra a proyectarlo con gente que igual y está en el cine, pero igual y no está en el cine, ¿no? O en las artes o lo que sea, para ir midiendo cómo se recibe, cómo se relacionan con esto. Sí, digo, esto se hace y además sigue la inquietud. Siempre me viene a la mente como procesos de Ciudad Merced, en donde yo cuando terminé la peli dije, está horrible, no me gusta verla, ¿no? Y después como de 3, 4 años ya me gustó un montón la película. A veces tomar distancia y dejarlas ir es lo que se tiene que hacer. Hay un documental sobre el diseño sonoro de Star Wars, en donde
el Supervising Sound Editor dice al final, movies are not released, they escape, ¿no? Y creo que cada vez que trato de identificar en dónde termina ya el proceso y puedo o empezar a esbozar, o empezar a filmar, o lanzar una película, pienso en eso, ¿no? Hay que sentirlo y el mismo trabajo te lo va dando más o menos. No sé si responde esa primera pregunta. La segunda es interesante porque el proceso de distribución del web documental, o por lo menos enfrentarme a él, me hizo reconocer otros espacios como el museo, la universidad, las salas independientes, espacios también de exhibición, el espacio público mismo, como encuentros necesarios. Llegar a un web documental es súper difícil. Su distribución es bien limitada no solo por acceso tecnológico, sino también por una cuestión de, ¿cómo llamarle? Pues sí, de uso, ¿no? O sea, de poderle dedicar el tiempo en tu computadora, con la conexión que tienes, en fin, o en donde te lo encuentres. Y en ese sentido, las activaciones en donde uno va y presenta un fragmento y platica sobre el proceso, es la manera en que, y en esto he coincidido con varias personas, el web documental llega más a audiencias, porque si bien cada vez más cada vez hay más festivales que tienen categorías de web documental o de inmersivo o realidad virtual, sí es muy limitado el alcance incluso con esos grandes foros, ¿no? Nivel ITFA, nivel Leipzig, etc. Gracias por esas preguntas. ¿Vamos bien hasta el momento? Déjenme ver la hora. Súper. Súper. Muy bien. Sí, vamos muy bien, Pablo. Sí, te seguimos. Sí, sí. Estamos contigo, estamos contigo. Va, súper. Esto que les quiero platicar ahora es como un recorrido rápido en donde usaré fotogramas de piezas para compartir ideas, ¿no? Así como ideas que vayan cerrando la sesión a partir de estos conceptos más rigurosos o clavados, ¿no? Así que he estado compartiendo. Esta es una peli que hicimos en un formato de producción como el que describía, en donde hay un guión de ficción y una filmación de paisajes. Prácticamente todos son paisajes, muy pocos rostros, que implicaba movernos en distintas comunidades. El guión habla de una mujer, es una primera voz de una mujer que le habla a alguien con quien tuvo un hijo, pero que no sabe que tiene un hijo con ella, ¿no? Y luego se entera que le empieza a buscar, y todo parte de una pintura de Velasco. Es una pintura que se llama La Cañada de Metlac, en donde hay un tren atravesando una ciudad. Y lo que hicimos fue diseñar un plan de talleres con niños de Tlatelolco de la UNAM, el nuevo memorial que se rehizo por los 50 años del 68. Se me invita a hacer una pieza para una condición técnica muy específica. Tienes que hacer una pieza con una pantalla así, ¿no? Es una pantalla que tiene mapping, 6 proyectores, y para la cual utilizamos las mismas fotografías del 68, seleccioné 60, y las compartimos con un grupo de danza experimental que se llama Sociedad de Carne y Hueso. Durante 3 horas iban sacando las fotos, se las iban mostrando a una cámara, luego a sus compañeras, y interpretaban libremente esa foto, la regresaban y tomaban otra, y así hasta que se acabaran las fotos o ellas decidieran que ya no querían seguir, ¿no? La pieza se llama El cuerpo es un archivo, juego para 10 cámaras, porque se utilizaron igual varias cámaras. Aquí se ven los distintos formatos. Pero como ejemplo, y ya para ir cerrando, nos habla del archivo como acontecimiento, ¿no? Del archivo como un espacio de encuentro, como un espacio encarnado, como una experiencia también viva, que si no es solo trabajar con material de archivo, found footage, archivos oficiales, nosotros estamos al filmar, incluso al escribir, al dejar un registro material en una libreta, estamos creando archivo y estamos construyendo la historia de alguna manera. Y esa noción del cuerpo es un archivo pretende evocar que todo acto poético es un acto también encarnado, que es un acto de entrega, que es un acto, como decía Tarkovsky, y está en todo su discurso hasta su última película, de sacrificio, ¿no? Sí, es un acto de lanzamiento casi al vacío, pero por una suerte de convicción. Soy medio romántico, ya pueden. Pero
así terminamos también con la idea de la experimentación abierta. Esta es una película de 16 milímetros intervenida con gran cochinilla en todas sus diluciones, que es una mesa de luz que está como por allá atrás, donde está puesta la película y se le proyecta una luz atrás, ¿no? Tiene que ver con pues esa experimentación muy, muy abierta. Y me voy a tomar la libertad de ser político porque, bueno, no digo, y también porque viene mucho al caso, esta imagen que es del Archivo General de la Nación, eh, me gusta como cierre porque, bueno, el Archivo General de la Nación está ubicado en una antigua cárcel, ¿no? Y digo, es una coincidencia, pero creo que con las nuevas leyes y con leyes incluso que en la administración anterior se buscaban implementar en los archivos, estamos ante una disyuntiva de si el archivo es cárcel o no es cárcel y qué tanto la práctica artística de vivir en esa informatización, quizás la experiencia cobra otra dimensión, ¿no? Quizás esta experiencia corporal ya regresa a una, pues no sé, a un protagonismo que, que no tenía. No lo sé. Es una pregunta compleja, pero espero haber respondido a... Gracias. Va, voy a leer la que sigue, si es, hay un comentario y pregunta de Bruno García, o a menos que Bruno lo quieras hacer tú, más bien en lugar que yo ponga voz a sus preguntas. ¿Es posible abrir el micrófono de Bruno? Bruno, ¿tienes la posibilidad de abrir tu micrófono? Sí, ok. No te escuchamos. Ah, sí, Pablo parece que escucha. No, nadie escucha. Es que Alfredo, que estaba Sí, de ok. anfitrión, se le fue la luz, entonces no sé Va. si... entonces creo que sí hay que Pues leerlas, yo perdonen. lo voy a leer. Perdón, Bruno, es una cuestión técnica, pero entonces voy a intentar encarnar de forma decente tus palabras. Dices que la creatividad aporta muchos tipos de experiencias a la comunidad: identificación, reconocimiento. Mi impresión es que a veces estos procesos creativos desdibujan un poco los usos políticos en los que nos vemos involucrados. ¿De dónde podemos partir o cómo dirigirnos hacia la exploración de procesos de producción dialógica? ¿Correcto? Es- Sí. O bien, ¿cómo podemos involucrar o involucrarnos con los otros, los que nos miran y también nos aportan diferentes tipos de experiencias? Sí, creo que es una gran pregunta más en el trabajo documental, o tiene mucha relevancia, pero en cualquiera, y en el cine comunitario. Y me hace pensar en Tri Minh Han, ¿no? Y en esta película Reassemblage, en donde ella dice, yo no vengo a hablar sobre algo, sino a hablar a un lado de algo, ¿no? Y quizás es muy su rollo del colonialismo y demás, pero está hablando desde otro lugar, ¿no? O sea, no necesariamente eh, implica insertarse en una dinámica que, digo, buena ni mala, ¿no? Sí, creo que la excursión poética en aislamiento también puede crear comunidad. Y ya específicamente hablando de formas de crear comunidad, creo que Latinoamérica tiene una tradición vastísima en la comunicación, en las radios comunitarias, en el cine, en el audiovisual, en las televisoras comunitarias, que marca la manera en que se catalogan las experiencias comunitarias en el cine, por lo menos, ¿no? Que si un cine tiene un proceso comunitario y así. Entonces, ¿cómo trazar esa diferencia? O sea, ¿cómo poder navegar? Creo que tiene mucho que ver con los objetivos del trabajo que estamos haciendo, es decir, ¿para qué estamos haciendo este trabajo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es una finalidad de denuncia? ¿Es una finalidad de pues nada más de información? ¿Es una finalidad poética? O quizás digo, ¿cuál es la que rige la exploración creativa? Y ahí, como referencias, siempre regresar a literatura latinoamericana de los 60, o sea, de cine de los 60 es bien rico porque había una reflexión muy aguda en muchas partes de Latinoamérica sobre qué papel se podría tener el cine en los procesos políticos que estaban sucediendo en esa época. Y bueno, desde el tercer cine hasta otras manifestaciones más tardías, ¿no?
Creo que, digo, ahí hacia el tercer cine de Solanas y Getino es una referencia. Tienen un texto que es cómo organizar una producción militante, por ejemplo, que es muy claro en eso, ¿no? Y en algún punto hacia el final de la ejecución de la realización dicen, hay procesos, sobre todo en la planeación, en la investigación, en la manera en que se va tejiendo el proyecto en las primeras etapas, que son súper horizontales, ¿no? Pero la realización a veces sí requieren la acción vertical o la acción como más de dirección, en donde ahí, pues, dependerá del tipo de proyecto, del objetivo, otra vez regresando a lo mismo, ¿no? Pero en eso me hace pensar la pregunta. Gracias. Va. Parece ser que Alfredo está de nuevo con nosotros, entonces, Alfredo, si llegaste, le podrías dar la palabra a Lina Vázquez, por favor, quien tiene la siguiente palabra, la siguiente pregunta. Ya. Eso, ya. Yo, pues yo soy artista visual y me llama mucho la atención esta manera como en la que tu trabajo se adapta de pronto como, o se desdibujan los límites entre el arte, en el videoarte, el arte experimental y bueno, justo me gustaría saber cómo es tu proceso creativo a la hora de discriminar ciertas herramientas o estrategias narrativas para hacer tus piezas. Sí, digamos, al trabajar en esta categoría muy ambigua del transmedia, esa es una pregunta constante, ¿no? O sea, ¿qué realidad? Una cosa es lo que se pide, como esta comisión, por ejemplo, te decían, una pieza para esta pantalla, así de directo, ¿no? Pero otros procesos más libres, pues bueno, ¿qué estoy investigando? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué define a ese tema, no? O sea, ¿qué tipo de estímulos? ¿Es más sonoro? ¿Es más visual? Otros son sentidos que quizás no caben en el audiovisual, ¿cómo se pueden trasladar a eso? ¿Qué ideas o qué procesos sociales, culturales, políticos atraviesan ese tema que estoy investigando? Y escuchar al tema es también una manera de tomar esas decisiones de diseño de producción, ¿no? O sea, creo que aquí un web documental de esta manera, con ciertos videos de esta longitud, así como de particular, puede funcionar. Pero sí, lo primero es escuchar el tema. Después, otra vez, saber hacia dónde va uno. Bueno, no, es que una vez no se sabe hacia dónde va exactamente, pero qué está detonando ese proceso y esa búsqueda. Y finalmente, qué recursos tengo para hacerlo, ¿no? Creo que eso es súper importante, porque a final de cuentas los recursos que yo tendré para hacerlo van a determinar en gran parte qué tanto llego a esa potencia que tiene el proyecto, ¿no? Tengo por ahí un modelito que, entre muchas cosas, es como un diagrama de procesos, y en el centro está el horizonte del proceso como un círculo punteado, y adentro la realidad del proceso, ¿no? O sea, creo que la realidad del proceso a veces incluso puede superar el horizonte del proyecto, la realidad del proyecto, perdón, puede superar el horizonte del proyecto, pero pues depende de los recursos, de la gente, de la voluntad, del tiempo que tengamos también para hacerlo, ¿no? Y de dónde sale. Muchas gracias. Creo que voy yo también después, igual y la hago de una vez, pero... Vas. Ok, pues otra cosa que me llamó mucho la atención es que justo yo me especializo en arte textil y el ácido carmínico de la grana cochinilla es pues una cosa maravillosa, y dependiendo si le pones sulfatos o algunas otras sustancias, pues reacciona. Entonces, esto a la hora de la conservación, o bueno, en la aplicación, ¿cómo afecta a mediano o corto plazo la película con la que, bueno, que dibujas? Y después, justo me parece muy poético porque dentro de la degradación de esa película y el tema que estamos tratando y que sea rojo, pues me parece como muy coherente, y pues existe como una poiesis también a la hora de ejecutar, y también pues al mismo tiempo el resultado como que dice mucho y potencia un poco esa pieza. Pero quiero saber como sobre la... Sí, es muy poco purista como mi posición ante usar eso en mi película, ¿no? Sin duda no sería recomendado por ningún manual de archivística fílmica ponerle esas cosas encima de una película. Tiene que ver con esa necesidad también de la inmediatez, se registra y va cambiando de soporte. Pero algo muy poético de esa pieza es que, bueno, los 3 Super 8 que vieron en el GIF siempre se proyectan simultáneamente como un show de live cinema, con una voz de Peña Nieto en este discurso en el que decía
híjole, me tengo que acordar, no puede ser. Quienes les digan que estamos viviendo en un país que está en crisis, crisis es lo que seguramente tienen en sus mentes, ¿no? Porque no es lo que está pasando. Esa era la sentencia, ¿no? Entonces el chiste era proyectar eso así, y cada vez que se proyecta una película que no tiene barniz, que no tiene protección y tiene grana cochinilla, que es un polvo con agua, en ese particularmente es agua, pues se va quedando en el proyector, ¿no? Y entonces también se va quedando y va ensuciando el proyector y es parte como de un proceso muy sucio, supongo, cochino. Pero por otro lado, sí hay una voluntad, por ejemplo, de preservarlo, ¿no? Digo, ahí no se ven, pero son pequeños archiveros que tienen de alguna manera una protección y que me permiten ir observando. Decías corto, mediano y largo plazo. El corto plazo, pues lo primero es qué pasa, cómo lo dejas secar, ¿no? Y entonces he dejado películas, la de la mesa de luz, luego que las lleno de cosas, las encierro en un daylight, en una caja de daylight de 16 y las dejo ahí por días y entonces pues evidentemente le empiezan a salir hongos y esos hongos van a dañar la imagen y van a afectar también el proceso. El cine experimental tiene todo este componente más plástico y la pregunta es bien importante porque si bien hay ciertos protocolos o hay ciertas piezas que sí se han preservado, cuando son cosas más agresivas, porque como dices, de pronto la grana cochinilla además tiene limón, no solo agua, entonces pues le estás poniendo limón a la emulsión, tal cual, y eso la va a deteriorar, ¿no? O sea, inevitablemente. Creo que esa parte, pues es también dejar ir, ¿no? Y ver que hay otras formas de vivir, por el tipo de obra, ¿no? Otros negativos, pues los tengo lo mejor que se pueden ahí guardados, como más de pelis más. ¿Sí? Gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? No hay más preguntas apuntadas en el chat. No sé si alguien más quiere aprovechar de que tengamos Pablo con nosotros. Pues si nadie va, yo voy entonces. y lo siento, espero no cortar todo este movimiento poético y de creación en el cual navegamos con algo un poco pragmático, terrenal, trivial, pero es la cuestión de la producción de todos estos materiales y cómo producimos y ahora que además hay un gran movimiento respecto a las instituciones que potencialmente apoyan este tipo de proyecto. Tú primero, ¿cuáles son los diversos caminos, estrategias que has utilizado para producir? Y luego un poco, no sé si tienes un comentario sobre la actualidad, si quieres aprovechar. Sobre la actualidad pandémica. Una de las formas quizás primeras fue buscar a fundaciones y hacer estos programas más integrales en donde no solo era hacer una película, un web documental o un libro, sino todo un plan de cultura y de educación. Y creo que gran parte de mi producción siempre ha ido muy vinculada también por el tipo y porque es un formato pequeño a la pedagogía. Entonces siempre he trabajado en universidades como investigador y me gusta esa parte también. Y la he combinado para poder sustentar algunas de las producciones. Disecciones Tlatelolco es la única que formalmente he pedido un fondo público porque fue el primer fondo que se lanzó en México sobre transmedia en la primera edición de la convocatoria de Procine. No obstante, y sobre todo también en la actualidad, últimamente, bueno, y las comisiones, ¿no? O sea, creo que el hecho de seguir trabajando, y aunque sean proyectos pequeños, me ha permitido años después que Ciudad Merced es el ejemplo, ¿no? Así como ese primer proyecto, pues pasó 2 años casi como pues sí, en el olvido, no en el olvido, pero no hizo mucho ruido. Y después se recuperó y a partir de eso también llegan otras comisiones. Entonces, el seguir trabajando y el seguir produciendo según las posibilidades también y mantenerlas modestas. Bueno, también si alguien quiere hacer grandes producciones, pues hay un camino, ¿no? Y ahí hay que reconocer lo que implica hacerlas así. Independientemente de eso, creo que la actualidad sí ha planteado varias preguntas importantes. Personalmente, he estado trabajando sobre todo con un grupo
que empezó con Elena Pardo y empezó con Azucena Lozana y luego con Tsutsumatsin, que es más archivista y bueno, gestora, y Morris del Laboratorio Experimental de Cine, en donde se llaman los cines mutantes por ocurrentes, pero lanzamos un grupo, se unieron muchos pues, creadores de Latinoamérica y muchos de México, claro, y se empezaron a plantear necesidades muy concretas que nosotros pudiéramos también presentar a IMCINE, no solo para fondos, porque bueno, lo que le dan a una película para desarrollo, pues un cineasta experimental puede hacer 5 películas, ¿no? Nada más para... Entonces, digamos, para tratar de situarlo ahí. Y en ese proceso, pues me empecé a dar cuenta que había muchas conversaciones ya abiertas desde los documentalistas o la gente que hace ficción más tradicional o los comunitarios que estaban sucediendo de manera paralela y particularmente esas mesas creo que sí hicieron visibles y fue un proceso de reconocimiento más allá de lo que traigan en sí, de una comunidad que está interesada, que está proponiendo y que también puede trabajar. En el caso de los mutantes, pues estamos haciendo un catálogo, en fin, otras formas de insertar esto en los anuarios y en los circuitos de programación. Pero sí me parece que el momento se presta para reimaginar algunas formas de producción, sobre todo que sean realizables en un mediano plazo, que no impliquen mucho impacto. Y justo hoy platicaba con un amigo sobre el futuro del audiovisual y algunas de las cosas que podrían cambiar o que a mí me gustaría que pudieran cambiar. Y otra sería la vinculación y la conexión entre gremios, entre sectores, como estrategias más conjuntas o incluso proyectos conjuntos. Y por ahí lo transmedia va abriendo camino, ¿no? Creo que el proceso de trabajar con distintos medios pues implica siempre estar en diálogo con códigos, con lenguajes diferentes y diseñar desde otro lugar. Pero pues sí, solo he tenido un fondo público y lo demás han sido comisiones o ahorros que yo voy haciendo de mi propio trabajo, en este caso de pedagogía, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, creo que ha sido realmente amplio el panorama que nos presentaste. Realmente estoy muy conmovido por, digamos, tu manera, de alguna manera sencilla y directa de decir las cosas, así que me parece, te quiero agradecer muchísimo. Igualmente. Y bueno, ya seguiremos seguramente en contacto que iniciamos hace unos años. Sí, con mucho gusto. No. Encantado. Bueno, Simón, Pues muchas gracias a todos.